Mi nombre es Ana Laura Hernández Caldera. Voy a presentar el tema número 4 de la materia de Relaciones Industriales, impartida por el doctor Juan Antonio Cerrato Frausto. El tema lleva por nombre Evaluación del desempeño de personal y Sistema de compensación al empleado. El primer subtema a presentar es el 4.1, que es estrategias, técnicas y herramientas para evaluar el desempeño del personal, aquellos propósitos y requisitos y un sistema de evaluación. Vamos a iniciar por definir algunos conceptos, algunos términos. El primero de ellos es estrategia. Pues bien, este es el proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro. Después está la técnica. Este es un procedimiento o bien un conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo primordial el obtener un resultado determinado. Y la herramienta, este es un objeto elaborado con la finalidad de facilitar la realización de una tarea o actividad. Otro término a definir es la evaluación de personal. Pues bien, este es el proceso formal y sistemático para poder identificar, revisar, evaluar, medir y gestionar el rendimiento de los recursos humanos dentro de las organizaciones. Esto con la finalidad de ver si el trabajador es productivo y si podrá mejorar su rendimiento en el futuro cercano. Muy bien, aquí vamos a ver lo que son las etapas de lo que es el desempeño personal. Como primer lugar está que se deben de establecer los objetivos de la organización. Es el primer punto a llevar a cabo. Después de ello se van a delimitar cómo se va a evaluar ese mismo desempeño de la persona. Es decir, a quién, por qué motivo y cuándo se va a llevar la evaluación. En tercer lugar, ya vamos a adentrarnos a lo que es evaluar el desempeño, tener en cuenta aquellos criterios, métodos y demás problemas, entre otras. Y como punto número 4, pues ya está el gestionar y mejorar del desempeño, es decir, la retroalimentación de este mismo proceso. La pregunta anteriormente en el punto número 2. Aquí se debe de identificar quién va a evaluar el desempeño al del personal. Entonces este bien puede ser el jefe inmediato de la persona, puede ser el comité de calificación de la organización o el empleado designado que el jefe identifique. Ahora, ¿por qué se va a evaluar o se va a llevar a cabo la evaluación del personal? Este es para más que nada proveer información que resulte valiosa para realizar adiestramientos y estos van a permitir al empleado el mejorar su desempeño dentro de las actividades que esté realizando en el puesto de trabajo. Bien, otras razones por las que se lleva a cabo lo que es la evaluación del personal es de que se muestran los puntos sobre los cuales hay que reforzar los conocimientos. Es decir, aquellos conocimientos que no vengan muy reforzados en la persona, entonces se van a mostrar todos aquellos puntos para poder llevar a cabo, pues reforzar, vaya, más que nada esos conocimientos para que se pueda desempeñar mejor. Otro punto es el que permite medir tanto las mejoras o no mejoras luego de los adiestramientos que hayan sido aplicados. Número 3, ofrece motivación y desarrollo al empleado. Al momento en el que se lleva a cabo esta evaluación, se detectan aquellos puntos que hay que reforzar y demás, pues eso va a motivar al empleado a seguir y continuar en ese trabajo y desempeñarse mejor. También provee información valiosa, como habíamos dicho, para los procesos de planificación de la organización, que eso es algo muy importante. Y también pues por razones legales, obviamente, la organización tiene que poder probar que las decisiones referente al personal están basadas en los méritos y no responder a algún factor discriminatorio. Y las evaluaciones proveen la documentación que apoya a la institución. Otra pregunta que se hacía también era el cuándo se va a llevar a cabo la evaluación.
Entonces existen dos maneras del cuándo llevarla a cabo. El inciso A está que de manera definitiva, es decir, esto puede ocurrir al finalizar el periodo anual, al finalizar el periodo de prueba o bien en la evaluación extraordinaria. Y por otra parte está el inciso B, que sería de forma parcial. En este se verían los puntos siguientes, que podría ser finalizando cada uno de los periodos semestrales, por cambio de evaluador o de empleado, por separación temporal del empleado, por cambio de planes y proyectos o por el tiempo faltante para determinar o finalizar el periodo de prueba. Esos serían el cuándo llevar a cabo esta evaluación al personal. Aquí se muestran algunos de los métodos de evaluación de personal. Uno de ellos podría ser la retroalimentación de 360 grados, la escala de calificación, escalas gráficas, incidentes críticos, ensayos, estándares laborales, calificación, distribución de objetivos basados o bien basados en resultados. Estos serían unos de los métodos a utilizar para llevar a cabo la evaluación de personal. Bien, al momento de llevar a cabo lo que es la evaluación del personal, se nos pueden presentar algunos problemas que hay que confrontar cuando llevemos a cabo este proceso. Uno de ellos son los estándares poco claros. La escala de evaluación demasiado abierta a interpretaciones. También está el efecto de halo, que es una característica del empleado, que influye en la manera de cómo se califica a la misma persona con diferentes aspectos. Favorece a los empleados o desfavorece a los que se están evaluando. Otros problemas que se podrían confrontar es la tendencia central, la tendencia a asignar valores promedio y a evitar valores altos o bajos de escala de medición. Otra sería la lenidad o rigidez. Esa es la tendencia de un supervisor de calificar consistentemente a todos sus empleados muy altos, que es la lenidad, o muy bajos, que sería la rigidez. Y por último, el sesgo. Las evaluaciones son afectadas por características individuales de los empleados, como por ejemplo la edad, el género, entre otros puntos. Ok, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el siguiente subtema, el 4.2, que lleva por nombre compensación al empleado, en el cual se desglosan los factores que integran la compensación, el sistema integral de sueldos y salarios, la evaluación de puestos, estructura de sueldos y los tabuladores de sueldos. Muy bien, vamos a iniciar por lo que es la definición de compensación. Bien, el término compensación se utiliza principalmente para designar todo aquello que las personas reciben a cambio de su trabajo, de las actividades que realizan o cómo se desempeñan. Esto bien como empleados de una empresa. La otra parte importante de la compensación corresponde a la satisfacción que el personal obtiene, bien de manera directa, con la ejecución de su trabajo y de las condiciones en que éste se realiza. Ahora veremos uno de los factores que integran lo que es la compensación. La primera de estas dos partes, bien, corresponde al sueldo y a los incentivos, cuando existen en la empresa y las prestaciones que se otorgan al personal. La segunda parte de la compensación corresponde a la satisfacción directa que el personal recibe de la ejecución de su trabajo, de las condiciones laborales en que trabaja y desde luego de las condiciones ambientales del lugar de trabajo. Esos son los puntos o aquellos, más bien los factores que integran lo que es la compensación, hablando de dos partes diferentes. Ok, el sistema integral de sueldos y salarios consiste en los siguientes puntos. Es el salario mínimo, que ya vamos a ver más adelante.
el salario del puesto de trabajo en el que está laborando el empleado, el pago al mérito del trabajador en el mismo puesto que está laborando y el pago a la productividad o eficiencia del mismo trabajador. Los objetivos de la política de la compensación son 3: la eficiencia, el cumplimiento y la equidad. Este es el sistema integral de sueldos y... Ok, ahora vamos a ver la evaluación de puestos o de las tareas. Bien, este es un procedimiento que es de análisis y valoración, cuyo objetivo es el determinar con precisión el valor relativo de las diferentes funciones y que se utiliza como base para elaborar un sistema equilibrado de salarios. La evaluación de los puestos de trabajo, pues bien, no es posible el tomar una decisión sobre una persona con discapacidad en relación a un determinado puesto sin haber realizado primero lo que es un análisis de puesto de trabajo, de la persona y de la interacción entre estos ambos. El proceso de evaluación va de considerar las siguientes etapas que voy a mencionar a continuación. La primera de estas etapas es el analizar el puesto de trabajo y las características de la persona, hablando únicamente de lo que es el ámbito laboral, y asimismo comparar estas ambas. Los puntos que podemos ver dentro de esta etapa está el definir los requisitos previos del puesto de trabajo y verificar en qué medida el trabajador las está cumpliendo. También está el comparar las demandas que exige la tarea con la capacidad del sujeto para llevarlas a cabo. Y por último, el evaluar las condiciones del puesto de trabajo. En esta hablamos tanto de espacio, seguridad, higiene, ergonomía, entre otros, y valorar si pueden suponer un riesgo al empleado que está laborando en este mismo puesto. La segunda etapa es el de detectar los problemas resultantes de la comparación anterior. Una vez realizada la valoración, se habrán identificado una serie de problemas. El proceso a seguir incluye lo siguiente. En primer lugar, ordenar los problemas que fueron previamente detectados en función de la importancia. Cuánto afecta a las acciones esenciales del trabajador. Es decir, los problemas más importantes, o por decirlo así, que afecten mayormente a las funciones que realiza el trabajador. Entonces esas se van a ordenar previamente. Después, descartar aquellos problemas que sean residuales o poco relevantes, etc. Es decir, que no se vean tanto afectados a las funciones del empleado. Y agrupar todos los problemas sistemáticamente. La siguiente etapa, la número 3, es el tomar una decisión sobre el caso. Es decir, valorar si se requiere y se puede adaptar el puesto de trabajo o si la gravedad de los problemas que fueron detectados hace necesario que se realice un nuevo análisis y buscar otro puesto de trabajo más adecuado a las capacidades de la persona que previamente estaba laborando anteriormente en esa actividad, en ese puesto. Etapa número 4. Si el caso es adaptable, realizar una propuesta de adaptación del puesto. Para ello es necesario considerar los siguientes puntos. Es importante el buscar diferentes alternativas de adaptaciones para cada uno de los problemas que fueron detectados y agrupados en el proceso del análisis. Tener en cuenta las prioridades, necesidades, compatibilidades y sugerencias de la persona con discapacidad y considerar en la decisión a todos los implicados, los responsables, compañeros, etc. Todos quienes se vean implicados en esta decisión. Etapa número 5. Proceder a la adaptación del puesto. En función de la amplitud que presente el trabajador, se procederá a la adscripción del mismo al puesto de trabajo.
Y en la etapa número 6 está el planificar una revisión periódica para valorar la eficiencia y efectividad de las medidas implementadas, detectando posibles efectos no previstos y proponiendo modificaciones o cambios si esto fuese necesario. Bueno, algunos de los métodos de evaluación de puestos está en primer lugar lo que es el método de gradación previa o clasificación. El procedimiento conlleva lo siguiente. En primer lugar, el nombrar el comité evaluador. Número 2, definir el número de niveles o bien categorías que comprendan la estructura de la empresa. Número 3, por cada nivel se formularán las definiciones correspondientes. Y como número 4, con base a un listado general de todos los puestos, se acomodará cada uno de estos. Otro de los métodos de evaluación de puestos es el método de alineamiento. En él, bueno, se usa la técnica numérica de promedios, es decir, el alineamiento final de los puestos para asignar el salario será el resultado de promediar los números de orden de cada miembro del comité que haya asignado a cada uno de los puestos en cuestión. El procedimiento se basa en tres pasos, que es la integración de un comité, el nombramiento de los puestos y el alineamiento de los puestos. El siguiente método es el método por puntos. Este es el método más usual de entre todos los existentes, ya que permite principalmente al evaluador el poder aplicar un juicio de manera más amplia. ¿Por qué? Pues porque analiza el puesto en cada uno de los factores y subfactores que lo conforman. Ya que hemos visto lo que son los métodos de evaluación de puestos, ahora vamos a ver lo que es la estructura de sueldos y salarios. Pues bien, esta es aquella parte de la administración de personal que estudia tanto los principios y técnicas para poder lograr que la remuneración global que recibe el trabajador sea adecuada a la importancia de 4 puntos relevantes. En primer lugar, su puesto, el puesto de trabajo. En segundo, su eficiencia laboral, cómo se desempeña dentro de sus labores. La número 3, las necesidades del empleado. Y por último, las posibilidades de la empresa. El sueldo consiste en un pago constante con que carga el empleador por los servicios o mano de obra de un empleado. El sistema fija una cantidad determinada de dinero a cambio de llevar a cabo un trabajo dentro del marco de un espacio temporal igualmente fijo. El salario compensa a los trabajadores específicamente por unidad de tiempo, unidad de trabajo o ambas cosas a la vez. Esta forma de retribución paga exclusivamente por trabajador terminado o jornada temporal completa. Es importante tener en cuenta que cada empresa maneja el pago de sus trabajadores en formas diferentes. Por ejemplo, se realiza el pago en efectivo, el pago con cheque o el pago con transferencias electrónicas directamente a las cuentas, bancarias de los trabajadores. Esto es totalmente independiente de cada empresa, el tipo de pago o más bien la forma en que les va a pagar a sus trabajadores. Cada vez que la empresa hace un pago al trabajador, se debe de quedar con un comprobante de que realizó el pago. Este bien puede ser un recibo firmado, un cheque firmado o la lista de raya firmada. Otro punto importante y que también es independiente de cada organización o empresa, pues es el manejo, el periodo de pago en forma distinta. Algunos ejemplos son, en algunas empresas se paga cada semana, cada 2 semanas o cada quincena, que sería el día 15 y día último del mes, o bien por cada mes. También esto es totalmente independiente a cada organización. Muy bien, el pago de un trabajador está formado por diferentes conceptos
y se divide en dos partes. La primera de ellas son las percepciones, que estas son las prestaciones de ley, el salario sueldo, el séptimo día, horas extras, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y prima dominical. Y la otra parte serían las deducciones. En estas hablamos de la retención del IMSS, el descuento de Infonavit o descuentos del Fonacot. Ok, ¿qué son los tabuladores salariales? Bien, estas son las escalas de sueldos o aquellas remuneraciones que deben percibir los trabajadores de acuerdo al puesto que están desempeñando o la labor que realizan en este mismo. Ahora adentrando a lo que son los salarios mínimos, hablando en el año presente, que es el 2020, podemos encontrar pues lo que estos salarios mínimos son regidos en el país a partir del 1 de enero del 2020. Estos fueron establecidos mediante una resolución emitida por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos el 16 de diciembre del 2019. La resolución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de diciembre del 2019. Este desplegado contiene los salarios mínimos generales, así como profesionales, vigentes en las dos áreas geográficas en las que, para efecto de la aplicación de estos salarios, se ha dividido el país, y dos cuadros con series históricos del salario mínimo promedio nacional y de los salarios mínimos generales por áreas geográficas. Estos están vigentes a partir del 1 de enero del 2020, es decir, actualmente. Aquí pues les presento lo que es la tabla de los salarios mínimos que fueron vigentes a partir del 1 de enero del año 2020, es decir, actualmente estos salarios están vigentes. Estos estamos hablando de los salarios mínimos profesionales. Aquí te marca lo que es el profesional. Viene el monto en zona libre de la frontera norte y lo que es el resto del país. Aquí vemos todos los profesionales y el salario mínimo que debe de recibir cada uno de ellos. Por ejemplo, en primer lugar está lo que es la albañilería. Hablando de la zona libre de frontera norte, tiene un salario mínimo de 185 pesos con 56 centavos. Y lo que resta del país, su salario mínimo equivale al 142 pesos punto 14. Entre algunos otros, como se puede observar en la tabla que se muestra. De igual manera, aquí también podemos observar lo que son el resto de los profesionales. En total marca 59 profesionales con sus diferentes montos que corresponde a cada profesión en cuanto a frontera y en cuanto al resto del país.